Buenos días. El Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, a cargo de la suscrita juez Verónica Arango Yepes, siendo las 8 horas del 28 de noviembre del 2022, da inicio a la audiencia de formulación de imputación que, según formato presentado por la Fiscalía, consistiría en dar trámite a un proceso de imputación solicitado por la Fiscalía 85 seccional del municipio de Medellín, bajo noticia criminal con el radicado número 05001 60 05 085 2022 01319, número interno 2022, el artículo 104A del Código Penal, por las circunstancias de agravación punitiva del literal G del artículo 104B, que remite al artículo 104 encajado en el numeral 1 de la misma norma. Esta audiencia se realizará de forma virtual a través de la plataforma Teams por videoconferencia, debido a que ha sido autorizado por el Gobierno Nacional en la Ley 2213 del 2022. Ha dado la oportunidad para que ésta se celebre de forma virtual, situación que ha generado que se adopten medidas por el Consejo Nacional de la Judicatura con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia. Es pertinente indicar que, teniendo en cuenta la virtualidad por medio de la cual se está llevando a cabo ese trámite, previo a dar inicio a esta diligencia por parte de los sujetos procesales que van a intervenir a la misma, se han aportado por correo electrónico los documentos que acreditan su identidad. Asimismo, es pertinente dejar constancia e informar que la realización de esta audiencia es de carácter público, en virtud de lo estipulado en los artículos 149 y 155 del Código de Procedimiento Penal, y teniendo en cuenta que al momento no se ha recibido solicitud de que ésta sea reservada, se le solicita a las partes, si tienen esta solicitud, por favor, lo manifiesten. Procedo entonces a concederle la palabra en este momento a la señora fiscal. Gracias, su señoría. Buenos días. No solicito reserva para la presente audiencia, por lo que puede desarrollarse conforme a los artículos 149 y 155 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, señora fiscal. Señor defensor. Gracias, su señoría. Buenos días. Igual que la señora fiscal, no solicito reserva de la presente audiencia, por lo que puede desarrollarse conforme a los artículos 149 y 155 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, señor abogado de la defensa. En virtud de que ninguna de las partes solicitó que la audiencia sea reservada de acuerdo con el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, la misma será pública, garantizando así el acceso a la información a la Administración de Justicia, por lo que la presente decisión es una orden y por tanto no proceden recursos algunos. Además, se deja constancia que no asisten a esta audiencia el Ministerio Público y tampoco el representante de víctimas, pese a habérseles notificado oportunamente, como consta en el expediente, pero como su presencia no es obligatoria para este trámite, se prosigue con la misma. Se le recuerda que esta audiencia estará a cargo de la suscrita juez, por lo cual se debe solicitar la palabra para participar de la misma. En los demás momentos deberán permanecer en silencio. Una vez indicado el contexto, voy a proceder a verificar la presencia de los intervinientes. Así que procederé a darle la palabra a cada uno para que realice su presentación. Mil excusas. Su presentación la debe realizar indicando el nombre, el número de identificación, la tarjeta profesional, el domicilio, el correo electrónico y número de teléfono, correspondiendo esos a los generales de ley. Le concedo el uso de la palabra a la señora fiscal como parte solicitante de esta audiencia. Muchas gracias, su señoría. Por parte de la Fiscalía 85 Seccional del municipio de Medellín, la fiscal Cindy Alejandra Varela Velázquez, identificada con cédula de ciudadanía 10354155528, para efectos de notificación al correo electrónico cvarela@fiscalía.gov.co, abonado telefónico 312-321-3231. La dirección de notificación es la carrera 63, número 4948, Barrio Caribe, Medellín.
Gracias, señora fiscal. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la defensa para que también realice su presentación. Buenos días, señora juez, y a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Juan David Ortega Lemos. Soy abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Mi cédula de ciudadanía es 1036-618-520. Portador de la tarjeta profesional 230-158 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de correo electrónico es calle 44, número 7483, Medellín, oficina 301. Correo electrónico uortega@procuraduría.gov.co. Y mi número de celular es 314-331-3095. Asimismo, informo que mi cédula, tarjeta profesional y carnet que me acredita como funcionario de la entidad fueron enviados al buzón de correo electrónico del juzgado. Su señoría actuó como defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública del señor Carlos Zapata Correa, razón por el cual ruego a su despacho, previa a verificación con el señor indiciado, quien se encuentra presente, para que me reconozca personería jurídica y poder para actuar. Gracias, señor defensor. Ahora se le concede el uso de la palabra al ciudadano para que realice su presentación, indicando, por favor, nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, dirección, número de teléfono, correo electrónico y el nombre de sus padres. Buenos días, señora juez. Mi nombre es Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía 1035-154-183 de la ciudad de Medellín. Mi dirección es Avenida 46B, número 67-5, Barrio Aranjuez, de la ciudad de Medellín, Antioquia. Y mi teléfono es 312-354-6589. No cuento con correo electrónico para notificaciones y mis padres son María Correa Soto y Fabio Alberto Zapata Duque. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Teniendo en cuenta que por parte del abogado Juan David Ortega se ha solicitado que se le reconozca personería jurídica para obrar como defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, es menester preguntarle al ciudadano si le confiere poder a este profesional del derecho para que ejerza como su defensor en este proceso. Señor Carlos. Sí, señora juez. Gracias. Dejo constancia que se realizó la verificación en la base de datos de los intervinientes por parte de la Fiscalía. Se encuentra que la señora fiscal Cindy Alejandra Varela Velázquez pertenece a esta entidad y no cuenta con ningún impedimento ni inhabilidad que impida continuar en este proceso. De parte de la defensa se valida del abogado Juan David Ortega su tarjeta profesional y esta se encuentra vigente. Además, se valida que pertenece al sistema de defensoría pública y que no posee ninguna sanción vigente y que no se encuentra en ninguna inhabilidad sobre él para actuar. Por lo tanto, y teniendo además que el señor Carlos Zapata Correa le otorga poder para actuar en esta audiencia, procedo a reconocerle personería jurídica para actuar como abogado designado por él, por el Sistema Nacional de Defensoría Pública del señor Carlos Zapata Correa. Bueno, verificada por parte de la Secretaría del Juzgado la competencia para actuar de los presentes en este proceso penal, procedo a dar continuación a la audiencia de formulación de imputación para que proceda con dicho acto de comunicación. Muy respetuoso que de acuerdo a los lineamientos trazados por el Código de Procedimiento Penal, así como por la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, este acto de comunicación se debe limitar a efectuar una identificación
individualización de la persona a imputar, a hacer una relación clara y sucinta de los hechos en materia de investigación, considerándose así antitécnico que se proceda a la lectura textual de documentos y luego de ello a indicarle al ciudadano a imputar las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia. Es por ello que a continuación se dará la palabra a la señora fiscal, no sin antes advertir que cualquier intervención por parte de los asistentes debe estar previamente autorizada por mi parte. Por lo tanto, deberán alzar la mano, ya que soy yo quien debo autorizarlos por ser la juez y directora de la presente audiencia. Asimismo, al ciudadano Carlos Zapata Correa, de manera muy respetuosa, se le solicita por favor que preste mucha atención a lo que va a indicarle la delegada de la Fiscalía, pues le va a señalar que tiene conocimiento de unos hechos y que esos hechos probablemente encuadren dentro de un delito. Concedo ahora la palabra a la señora fiscal para que proceda a formular la imputación. Gracias, señora juez. El hecho que hoy nos ocupa es realizar la formulación de imputación estipulada en los artículos 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. No sin antes darle a conocer al indiciado, el señor Carlos Zapata Correa, el artículo 33 contemplado en nuestra Constitución Política, que reza lo siguiente. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Una vez dado a conocer el derecho que tiene el indiciado, le pido muy respetuosamente al señor Carlos Zapata Correa estar atento a la imputación que se le va a realizar por parte de la Fiscalía y se pide que, si en algún momento tiene alguna duda o desea alguna claridad, lo haga saber. Durante esta audiencia resolveremos los siguientes problemas jurídicos, que es la individualización del imputado, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad que tiene el imputado de allanarse a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Siendo esto, paso a resolver el primer problema jurídico de la imputación del señor Carlos Zapata Correa. Voy a dar a conocer la formulación de imputación en contra del señor Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035-154-783 de Medellín, nacido el 4 de julio de 1993 en Medellín, Antioquia, de 29 años de edad, hijo de María Correa Soto y Fabio Alberto Zapata Duque, de estatura 1.78 metros, color de piel blanca, con textura delgada, sin ninguna discapacidad conocida, que tiene como distintivo un tatuaje de la Virgen del Carmen en el brazo derecho. Reside en la dirección Avenida 46B, número 6705 de la ciudad de Medellín, con número de celular 312-354-6589. Es de rescatar que esta individualización se logra hacer a través de la plena identidad, donde por medio de la consulta web Servi se reseña su placa decadactilar. Una vez agotado, señora juez, el primer problema jurídico, paso a resolver el problema jurídico número 2, dando a conocer los hechos jurídicamente relevantes, delito que se le imputa y el quantum punitivo. Esta fiscalía le imputa cargos al señor Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035-154-783 de Medellín, por el delito de feminicidio agravado, contemplado en el artículo 104 del Código Penal, por las circunstancias de agravación punitiva del literal G del artículo 104b, que remiten al artículo 104, encajando en el numeral primero del Código Penal, por los hechos ocurridos hacia las 6 de la mañana del 1 de julio del 2022 en el barrio El Remanso de la Comuna 1, Aranjuez, del municipio de Medellín, en la carrera 50, número 4315, donde se le causó la muerte a la señora Xiomara Vélez Rúa, quien fue su compañera permanente hasta hace 3 meses y con quien usted discutía y maltrataba psicológicamente constantemente luego de la separación porque ella no regresaba con usted.
Adicionalmente, la ciudadana Karen Torres López manifestó que usted, señor Carlos Zapata Correa, llamaba mucho a la señora Xiomara Vélez Rúa y le pedía que regresaran. Tanto así que el día antes de la ocurrencia de los hechos, usted y la Oxisa discutieron fuertemente por teléfono. Asimismo, en el lugar de los hechos, el señor Alexis Escobar Barrera, identificado con cédula de ciudadanía 7035764, vecino de la señora Xiomara, manifestó haberlo visto a usted salir de la residencia hacia las 6 de la mañana del 1 de julio del 2022, recordando que usted ya no residía en ese lugar y que el día anterior, como lo mencioné antes, usted había discutido con la Oxisa. Finalmente, sus huellas fueron encontradas en el elemento contundente tipo martillo, el cual, según investigaciones pertinentes y debida inspección al cadáver, se determinó haber sido el objeto que ultimó, es decir, que ocasionó la muerte de la señora Xiomara Vélez Rúa. De acuerdo con este informe pericial, donde se contrastaron dichas huellas con la consulta web service de la registraduría y la placa dactilar, se obtuvo esta pertenece a usted, señor Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035-154-783 de Medellín. En consecuencia, se imputa a usted, señor Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035-154-783 de Medellín, como el autor del delito de feminicidio agravado, que se tipifica y consagra en el libro 2, título primero, afectando el bien jurídico de delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo 2, artículo 104A del Código Penal, que en su tenor reza: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. El literal A, que es en el que se enmarca, dice: tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, o ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Como se indicó, es agravado por el literal G del artículo 104b, que nos remite al numeral primero del artículo 104 y reza lo siguiente: en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre o la madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores, los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallen integrada a la unidad doméstica. Es decir, que la pena de prisión va de 500 a 600 meses por el agravante mencionado anteriormente, de acuerdo con el delito que se le imputa: haber causado la muerte a una mujer que fue su compañera permanente. Finalmente, y llegando al tercer y último problema de esta audiencia, y teniendo en cuenta la imputación realizada, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación poner en presente lo dispuesto en el artículo 288, numeral tercero, y lo contenido en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que habla acerca del allanamiento de cargos. Por lo tanto, le manifiesto a usted, señor Carlos Zapata Correa, que la Constitución y la ley le concede unos beneficios de disminución de la pena que para este tipo de delito es hasta el 25% en el evento en que usted se allane, es decir, reconozca que cometió el delito, a los cargos que le acaba de informar la Fiscalía durante esta audiencia. Si no lo hace durante esta audiencia preliminar de imputación, lo puede hacer en una audiencia posterior y sería hasta el 16.6% en la audiencia preliminar. Y en caso de que no lo realice en la audiencia preliminar, lo podrá hacer en la audiencia de juicio oral y allí sería un beneficio hasta el 8.3%.
Allanarse quiere decir que usted acepta ser el autor del delito de feminicidio contemplado en el artículo 104 del Código Penal, con el agravante literal G del artículo 104b, remitido al numeral 1 del artículo 104. Aceptación que debe hacerse de forma libre, consciente, voluntaria y sin ninguna coacción ni presión. De aceptar los cargos que se le acaban de imputar, podrá obtener una rebaja hasta la mitad de la rebaja contemplada en la ley, esto es, el 25% general de la pena del juez imponga por la rebaja que otorga la ley. Por allanarse durante esta audiencia, aclarándole que no necesariamente tiene que ser el momento y advirtiendo que en el evento que usted decida aceptar estos cargos, posteriormente no puede retractarse. Es decir, no puede echarse para atrás y arrepentirse de la decisión de aceptar cargos, a no ser que posteriormente se establezca que la aceptación que hizo usted no fue libre ni voluntaria. Además, tenga en cuenta que el aceptar cargos existirá una sentencia condenatoria en su contra. Usted podrá entonces contar con un tiempo en el cual contará con la asesoría de su abogado para que tome una determinación y para que su abogado le haga las respectivas explicaciones y consecuencias de aceptar cargos. En estos términos, la Fiscalía deja formulada la imputación al señor Carlos Zapata Correa como autor del delito de feminicidio agravado a título de dolo, consagrado en el artículo 104A y agravantes del literal G y el artículo 104B, remitentes al numeral primero del artículo 104. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, señora fiscal. Si bien se trata de un acto de comunicación y de parte, en aras de rodear de garantías al ciudadano Carlos Zapata Correa, se le va a conceder el uso de la palabra a su defensa técnica para que manifieste si tiene alguna observación o una solicitud de aclaración respecto a la formulación de imputación que acaba de realizar la Fiscalía. Tiene la palabra el abogado defensor. Muchas gracias, señora juez. Habiendo escuchado a la Fiscalía y validando con el artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, puedo concluir que la Fiscalía cumple con la individualización concreta de la persona, la relación clara y sucinta de los posibles hechos jurídicamente relevantes. Adicionalmente, se expresó en un lenguaje sencillo para que mi protegido pueda entenderlo y brindó la posibilidad de allanarse a los cargos a mi defendido. Informo el delito por el cual se le está iniciando la investigación y el verbo rector que indica la acción cometida. Y entendiendo que no es necesario para que se haga un descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física, ya que esta audiencia de formulación de imputación es un acto de mera comunicación hacia mi defendido. No tengo ninguna objeción fáctica ni jurídica frente a la imputación. En este caso, la defensa quiere dejar constancia que se presentó con el señor Carlos Zapata Correa y le informó de sus posibilidades en esta diligencia. Él tiene claro entonces que puede aceptar o no aceptar los cargos y que en caso de aceptar se haría acreedor a una condena. Es así, señora juez, como él autónomamente dará respuesta a la imputación. Muchas gracias, señora juez. Gracias, abogado de la defensa. Por parte de la delegada de la Fiscalía, se tiene entonces que ha cumplido con lo establecido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a que, primero, realizó la individualización concreta del imputado. Segundo, proporciona una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Y tercero, le enunció la posibilidad al investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Bajo esos parámetros, con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos, se efectuó por parte de la Fiscalía en forma debida este acto de formulación de imputación.
Por tanto, a partir de este momento se le informa al ciudadano Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035154783 de la ciudad de Medellín, que adquiere la calidad de imputado y en consecuencia se considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Ahora bien, al adquirir esa calidad de imputado, es deber de este despacho informarle que le asisten unos derechos que se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, quedando usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con esto, señor Carlos Zapata Correa, usted tiene derecho le voy a anunciar, señor Carlos, para que preste por favor mucha atención a estos derechos. No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. B. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. C. No se utiliza el silencio en su contra o lo que también puede denominarse aguardar silencio. D. No se utiliza en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. E. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado, que en su caso ese derecho que se denomina derecho a la defensa técnica está siendo ejercido en esta audiencia a través de un abogado que le ha asignado el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que en este caso es el abogado Juan David Ortega. F. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda usted estar acompañado por uno designado por usted. G. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. H. Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que le sean comprensibles con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia, que usted tenga pleno conocimiento de esos hechos por los cuales la Fiscalía está iniciando una investigación penal en su contra. Y disponer de tiempo razonable de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional, podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. J. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. K. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea por sí mismo, por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. L. Finalmente, según esta norma, usted tiene derecho también a renunciar a algunos de los derechos que le acabo de mencionar, como lo son el derecho de no autoincriminarse y el de tener un juicio público, como se lo explicó anteriormente. Y además, en virtud de esos derechos y de la posibilidad de renunciar a los que le acabo de mencionar, usted requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. Pero además de informarle sus derechos, es deber de este juzgado informarle que esta es la primera posibilidad con la que usted cuenta para aceptar cargos. Por lo que dicho esto, señor Carlos Zapata Correa, es importante que le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy. Es por ello que, tal como le ha indicado la delegada de la Fiscalía, quien le informó que si el día de hoy su decisión es la de no aceptar cargos en esta formulación de imputación, se tiene que este proceso continuará con su trámite ordinario. Esto significa básicamente que usted en un futuro próximo, ante un juez diferente, va a ser convocada a una serie de audiencias que hacen parte de la etapa de juzgamiento. En esa etapa de juzgamiento inicia con una audiencia de acusación que se desarrolla en términos más o menos similares a esta audiencia, motivo por el cual la Fiscalía tendrá un plazo de 60 días calendarios y de conformidad con la siguiente audiencia, que es de la de solicitud de orden de medida de aseguramiento,
queda usted privado de la libertad, o de 90 días hábiles si queda en libertad. Este sería entonces el plazo, reitero, con el que contaría la Fiscalía para presentar el escrito de acusación según el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Luego sería convocada una audiencia que es de suma importancia, que se denomina audiencia preparatoria, y es el escenario donde tanto la Fiscalía como la defensa tienen la posibilidad de efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en esa audiencia en juicio oral, que es la que le he mencionado que usted tiene derecho. De ahí entonces será en esa audiencia donde se surte ese debate probatorio, y luego de finalizar el mismo, al juez que le corresponde conocer de esa causa si los hechos investigados ocurrieron y si usted es o no responsable de los mismos. Es decir, que va a decidir si emite una sentencia absolutoria, librándolo de los cargos aquí enunciados, o una sentencia condenatoria estableciendo una pena por estos hechos en materia de investigación. Debe también tener en cuenta que así su decisión el día de hoy sea la de no aceptar cargos de acuerdo con la formulación de imputación realizada por la Fiscalía, eso no significa que en un futuro próximo usted no pueda explorar alternativas para terminar anticipadamente este proceso. Y también es importante que conozca desde ya que si bien terminan anticipadamente el proceso, llevan consigo la imposición de una sentencia condenatoria a cambio de una rebaja de pena de ser aprobados por un juez de la República. También existen otras alternativas, como lo son la preclusión y el principio de oportunidad, que terminan anticipadamente el proceso, pero que no llevan consigo una sentencia condenatoria. Pero sobre esas figuras, de acuerdo a la viabilidad de las mismas para su caso particular, si no le han sido explicadas, le serán explicadas por su defensa técnica. Ese sería el panorama si usted no acepta cargos, señor Carlos. Ahora, si su decisión el día de hoy es la de aceptar los cargos que se le han formulado, se entiende que estaría renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no incriminarse, a contar con esa audiencia en juicio oral, porque de llegar a aceptar los cargos, lo que sucedería también en un futuro próximo y también ante un juez diferente es que usted sería convocado a una audiencia, y en esa audiencia por parte de ese juez se procedería a realizar la verificación de los cargos, y con fundamento en los mismos y en los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral que le he hablado anteriormente. Debe también tener muy presente que el hecho de que se emita una sentencia condenatoria en su contra tiene unas consecuencias, bien sea que la misma sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy o sea producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Esas consecuencias son, en primer lugar, el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que va a quedar en su historial y que puede influir en muchos aspectos de su vida más allá de la materia penal. Pero en este caso, la consecuencia más gravosa es que el día de hoy a usted le ha sido imputado el delito de feminicidio agravado consagrado en el artículo 104A del Código Penal por las circunstancias de agravación punitiva del literal G del artículo 104B que remite al artículo 104 encajado en el numeral 1 de la misma norma, el cual prevé de sus penas principales la de prisión, y ese hecho de por sí hace probable que si usted llega a ser condenado a esa pena de prisión la tenga que purgar privado de la libertad. Pero esa sería una decisión que, como le he venido mencionando, le correspondía adoptar al juez que eventualmente en un futuro pueda emitir una sentencia condenatoria en su contra. También debe tener presente que en caso de aceptar los cargos el día de hoy sería acreedor a una rebaja de pena, en la medida en que nuestro sistema contempla una justicia premiante, en el cual, en la forma que las personas colaboren con la administración de justicia, se les retribuye esa colaboración, y de este modo, de acuerdo con las previsiones del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que teniendo en cuenta el delito imputado, la Ley 1761 de 2015, la cual en su artículo 5 nos dice: la persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente no podrá celebrarse preacuerdos
sobre los hechos imputados y sus consecuencias, lo que significa que si acepta cargos en esta audiencia podría hacerse acreedor de una rebaja de pena de hasta la mitad de lo contemplado de manera general de la pena a imponer por allanarse durante esta audiencia. Pena que para su caso va desde 500 a 600 meses de prisión, y que para la rebaja, si usted acepta cargos en esta audiencia, esta sería hasta del 25% general de la rebaja que le otorga la ley en esta audiencia. Asimismo, tenga en cuenta que aceptar cargos el día de hoy es una decisión que es irretractable. Es decir, señor Carlos, es una decisión de la cual no se va a poder arrepentir en un futuro, a no ser de que demuestre vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta, señor Carlos Zapata Correa, que ya le expliqué sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia y que ya le informé sobre los hechos que le asisten como imputado, voy a proceder a realizar una serie de preguntas, a las cuales únicamente me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no. Además de ello, debe tener presente que en esta audiencia únicamente se está procediendo a vincularlo formalmente a un proceso penal, pero aquí aún no se está debatiendo si los hechos investigados ocurrieron o si usted es el responsable de los mismos. Por ende, es innecesario que realice cualquier tipo de explicación con relación a las preguntas que le voy a realizar. Entonces, por favor, señor Carlos, se va a acercar al micrófono de su dispositivo. En primer lugar, me va a indicar si ha entendido la formulación de imputación que le ha efectuado la delegada de la Fiscalía. Sí, señora juez. Gracias. ¿Usted ha entendido los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí, señora juez. ¿Usted ha sido asesorado, señor Carlos, por el abogado que lo acompaña como su defensor? Sí, señora juez. Y señor Carlos, ¿usted acepta o no acepta los cargos que se le formularon en esta audiencia de imputación por parte de la Fiscalía? No, señora juez. Gracias, señor Carlos. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia de que de manera expresa de que el ciudadano Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035154-783 de la ciudad de Medellín, en esta audiencia, ha manifestado su deseo de no aceptar cargos y no aceptar, por ende, esa formulación de imputación. Y acto seguido, es también menester indicarle a este ciudadano que, de acuerdo con las previsiones del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, usted, señor Carlos, no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondos sobre su inocencia. Por eso, tenga en cuenta que cualquier negociación que haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar. Para los efectos de este artículo se le comunicará de la prohibición a la oficina de registro correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse para ese único fin desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca en ese caso el asunto será quien resuelva de plano. Señor Carlos Zapata Correa, si usted no cumple con esas prohibiciones que le acabo de mencionar, se verá inmerso, o mejor dicho, cometerá el delito de fraude a resolución judicial, el cual está tipificado en el Código Penal en el artículo 454. Finalmente, se deja constancia que, de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal y empieza a correr un nuevo término que es la mitad del inicialmente señalado, que para su caso es de 10 años, y teniendo en cuenta
que se han cumplido esos presupuestos legales y constitucionales que el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías es que el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín resuelve impartir control de legalidad a la audiencia de formulación de imputación efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía respecto al ciudadano Carlos Zapata Correa, identificado con cédula de ciudadanía número 1035-154783 de la ciudad de Medellín. Y al tratarse de un acto de parte de mera comunicación, el cual es inoponible, se informa que contra esta decisión no procede ningún recurso. Esta decisión queda notificada por estrados. En la medida que ya se ha evacuado el objetivo trazado por la Fiscalía para esta audiencia, se debe culminar con el trámite dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales. Se le agradece tanto a la delegada de la Fiscalía como al apoderado de la Defensa Técnica, abogado Juan David Ortega, y al ciudadano Carlos Zapata Correa y obviamente a la secretaria de este despacho judicial por su colaboración para dar trámite a esta audiencia. Se culmina así la audiencia de solicitud de imputación solicitada por la delegada de la Fiscalía, siendo las 8:30 horas del 28 de noviembre del 2022. Verónica Arango Yepes, juez primera penal municipal con función de control de garantías del municipio de Medellín. Muchas gracias. Feliz día para todos.